Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, porque el tiempo está cerca. Ok, una de las primeras cosas, mis amados hermanos, para comenzar a entrar en detalle en esta enseñanza sobre Apocalipsis, es una breve introducción que quería hacer, y es que aunque ustedes quizás no tengan conocimiento, este fue uno de los libros que estuvo en debate y en polémica para ser incluido dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. Bueno, mejor dicho, de los libros del Nuevo Testamento. Había una polémica y un debate alrededor de él, y habían algunos padres de la iglesia que tenían una posición favorable ante el libro, casos como Ireneo de León, y habían otros que manifestaban su desacuerdo. Quizás una de las razones más importantes por las cuales muchos no estaban de acuerdo es porque el libro tiene un carácter profético. Si nosotros vamos y leemos de nuevo, solamente basta leer los primeros 3 versículos para entender el carácter profético que tiene esta carta, que antes de ser un libro obviamente era una carta enviada ¿a quién? Versículo 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Pero fíjense lo que dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Ok? Y otra de las cosas que dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Ok? Entonces debemos entender que hay un carácter profético en el libro, y como todas las cosas, siempre han existido polémicas y controversias con respecto a los libros o por así decirlo, a las doctrinas, o básicamente sí, a las secciones proféticas que hay en el libro. Ahora, algo importante, hay cabida y hay razón para que exista un debate y una polémica con respecto a los libros proféticos de la Biblia y a las secciones que hablan sobre profecía. ¿Hay o no una justificación para eso? Sí la hay, mi hermano. ¿Por qué existe esa justificación para que haya una controversia y un debate y una polémica con respecto a los libros proféticos de la Biblia? Bueno, en primera instancia, si usted hace una breve búsqueda en un motor de búsqueda como Google en internet, y usted pone la palabra Apocalipsis, una de los primeros resultados que va a encontrar en la primera sección del primer lugar es un apartado especial que le hace la Iglesia de los Santos de los Últimos Días a ese libro. Después, sucesivamente, en la próxima de abajo va a tener un segundo lugar, que es el apartado que le hace la organización de los Testigos de Jehová. Ahora, ¿por qué esto debería causar ruido a nosotros? Porque si usted y yo tenemos un concepto, una estructura fundamental histórica de las doctrinas del Evangelio, de lo que ha sido la Iglesia de Cristo a lo largo del tiempo, nosotros deberíamos entender que estas organizaciones, ambas, no comparten los mismos valores fundamentales que nosotros compartimos, y deben ser consideradas como sectas. ¿Por qué sectas? Porque atacan el carácter de Dios, atacan la deidad de Cristo. Una de ellas tiene una estructura, un concepto casi politeísta, si se puede decir, de Dios. Lo que nosotros conocemos como Dios a través de la Escritura, ellos lo transforman en plural, en dioses. Y además de eso, atacan directamente la palabra de Dios, la revelación especial, como decía nuestro hermano Pastor Félix. La otra ataca directamente a la persona de Cristo, haciéndolo no Dios, sino haciéndolo deidad, sino haciéndolo una criatura más.
de la creación. Si usted busca las características que tiene una secta, se encontrará con que generalmente tienen un líder tal cual como tendría el Vaticano, un líder como el Papa, que es un hombre que, aunque es falible, él es el líder y su palabra está casi que al mismo nivel que la escritura o por encima de la escritura. Segundo, la escritura que ellos manejan no es la escritura que nosotros manejamos. Y usted puede agarrar por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, y comparar pasajes que han sido totalmente arrancados de ahí o que han sido neutralizados al cambiarle la definición. Entonces, ¿por qué razón se tienen tanto unos resultados tan de primer lugar en la secta con respecto a Apocalipsis y no aparece la iglesia cristiana allí en los primeros lugares? Porque, mis amados hermanos, Apocalipsis, como cualquier otro libro profético de la Biblia, es muy difícil de interpretar. Es tan difícil de interpretar que ni siquiera Juan Calvino ni Martín Lutero, personajes que escribieron cientos de comentarios de libros de la Biblia, se atrevieron a hacer una interpretación del libro. Ya por ahí saca la cuenta. Entonces, cuando hay algo que es complicado, que es complejo, que es difícil de interpretar, hay mucho espacio y mucho margen para nosotros meter ahí unicornios, platillos voladores y cualquier otro tipo de cosas que queramos meterle a eso. ¿Lo soportamos cómo? Bueno, es que Apocalipsis dice esto. Sí, pero eso equivale a esto. Entonces, la alegoría, lo que son las imágenes tipográficas, las imágenes metafóricas, pueden ser el aval para cualquier tipo de locuras y de herejías, mis amados hermanos. Por lo tanto, es importante que entendamos cómo nosotros vamos a aproximarnos al libro de la Biblia sin caer en el error, ¿verdad?, que muchos han caído, y hacer carnicería, como si fuera prácticamente con la palabra de Dios, y meter ahí todo lo que se nos ocurra y se nos antoja. Una de las claves que nosotros debemos entender para estudiar el libro del Apocalipsis es que debemos tener una buena base y un buen fundamento del Antiguo Testamento, conocerlo a profundidad, porque el apóstol Juan, cuando redactó la carta, se la redactó a 7 iglesias en las cuales ellos tenían un conocimiento ya bastante avanzado de lo que era la palabra de Dios, de lo que era la Torá, la Taná, los libros del Antiguo Testamento. Y ellos podían identificar las imágenes que el apóstol Juan les escribió, que el Señor se las inspiró. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la misma palabra de Dios. Recuérdense la clase anterior, una regla de hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Si yo quiero saber qué significa una palabra que encuentro en la Biblia que no entiendo bien, yo no voy a ir al diccionario de la Real Lengua Española, yo no voy a ir al libro de los sueños para jugar a la lotería, yo no voy a ir para el astrólogo más cercano con el horóscopo más reciente. Yo voy a ir directamente a la palabra de Dios y buscar en todas las páginas de la Biblia esa palabra para entender, entonces tener un concepto más amplio de lo que significa. Esa es la forma como nosotros debemos estudiar la palabra. Entonces, lo primero que debemos entender es que en el preámbulo que existe en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 al 5, Moisés se identifica como un mediador de un pacto, como un orador. Dice, estas son las palabras. Si nosotros leemos en Apocalipsis, hay una especie de idea que comienza de esa manera. El Señor se identifica a sí mismo. Nosotros lo podemos leer allí. Dice, la revelación de Jesucristo, así como estas son las palabras. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Cristo se identifica como el mediador, como un orador mediador, como en el caso de Moisés. ¿Qué es lo que queremos decir? Lo primero que debemos entender acá es, el punto número 1 para ahí entrar, es que el mismo libro de Apocalipsis tiene una estructura de pactos en él, como todos los libros de la Biblia. Recuérdense que la teología del pacto, y no estoy hablando del pacto de dinero, sino estoy hablando del pacto que Dios hace con los hombres. La Biblia
nosotros entendemos que hay algo que mantiene unido al Génesis y al Apocalipsis. Tanto así que uno comienza con el árbol de la vida, el otro también termina con el árbol de la vida. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que entreteje todos estos libros? ¿Qué es lo que los entreteje juntos? Eso se llama la teología del pacto. Es lo que mantiene la línea, la coherencia entre todos ellos y los une, los junta, como si tuvieran pegamento. Entonces, mis amados hermanos, Apocalipsis en sí mismo tiene una estructura de pacto. Podemos decir que tendría hasta 7 fases, si se quiere, en este sentido. ¿Cuáles son? Vamos a identificarlos rápidamente. Primero, preámbulo. Cuando nosotros leemos en el mensaje de las 7 iglesias, ¿cómo comienzan las palabras del Señor Jesucristo? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Ese es Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. La primera fase es el preámbulo que hace. El preámbulo que hay en el mensaje. El Señor comienza diciendo el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Luego hay un prólogo histórico con respecto a esa iglesia. Esta es la segunda fase, el prólogo histórico. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Dice, no, el primero se identifica a sí mismo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Luego, en el prólogo histórico le dice, ¿sabes qué? Yo te conozco, yo conozco tus obras. Luego, en la tercera fase, tiene unas estipulaciones éticas. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Luego, en la fase número 4, yo las voy a escribir aquí porque veo que están copiando, entonces para que las tengan. Esta es la estructura del pacto. Ok, lo primero que observamos ahí en el lenguaje de pacto que el Señor hace es que primero hace un preámbulo, el que tiene las 7 estrellas. Vamos a tomar como ejemplo la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 1. Ese es el preámbulo que él hace. Luego en el versículo de 2 al 4, él hace un prólogo histórico. Yo conozco tus obras. Luego, en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiente. Hay unas estipulaciones éticas. Luego hay unas sanciones. Pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y el número 5 es las disposiciones de la sucesión. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, o puede decirse también como la recompensa. ¿Para qué? Para aquel que tienda la voz del Señor a lo que está diciendo. Hermanos, si nosotros vemos esto es básicamente un pacto. Obviamente no se ve a simple vista, pero es un pacto. Hay una persona, que en este caso es el rey, y está diciendo, yo soy el rey, he conocido tu labor como siervo, te recuerdo que debes hacer esto. Hay un reconocimiento de las cosas buenas que ha hecho, porque eso lo vamos a leer ahí, pero también una de las cosas malas, y establece unas sanciones. Pues si no, vendré pronto a ti. Para finalizar, diciendo, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Prácticamente lo que está diciendo, está ya delante de ti, o determino, declaro que está delante de ti el obedecer o no obedecer, y de acuerdo a cómo tú respondas a eso, tú tendrás una recompensa. Ok, eso es un rey que tiene una relación con su vasallo, y el rey estipula las condiciones del acuerdo y el vasallo debe responder. A la final,
toda la potestad y todo el poder está o recae sobre el rey, en este caso el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que observamos es la estructura del pacto de 5 puntos, de 5 fases, que está ahí mismo en cada una de las iglesias, lo vamos a ir leyendo. Pero vamos a comenzar con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Ok. Tratando de aprovechar bien el tiempo. Ok, mis hermanos. Lo primero que observamos es que el Señor se identifica a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Es el Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Primero, una de las cosas que debemos acá ver, mis amados hermanos, es que Cristo es el soporte de la iglesia. Cristo es el soporte de la iglesia. Dice la palabra que Él, como creador, sostiene la creación y sostiene las estrellas, y de la misma manera sostiene a su iglesia. No solamente sostiene a su iglesia, Él anda en medio de ella. Él anda en medio de los 7 candeleros, de la misma manera que el Señor lo hizo en el huerto del Edén, cuando andaba en medio del huerto. Dice la palabra que el Señor se paseaba por medio del huerto, andaba por medio del huerto. Entonces, una de las cosas que debemos entender acá es que la iglesia de Éfeso era reconocida por tener un buen nivel de doctrina, ¿sí o no? Tanto así que cuando nosotros leemos las cartas a los Efesios, vemos que el apóstol Pablo no hace algún tipo de corrección en el tema doctrinal, sino meramente cuestiones de devocional, de forma, habla del matrimonio, todo este tipo de cosas. Pero si lo queremos decir así, la iglesia de Éfeso era como una iglesia de intelectuales, de eruditos, de personas académicas que tenían un buen nivel de doctrina. Un buen nivel de doctrina, lo cual los podía llevar a ellos a creer o a pensar, y voy a introducir una vez las aplicaciones aquí, que ellos eran autosuficientes, que eran capaces por ellos mismos de sostenerse. En lo cual el Señor les dice: hey, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi diestra. Y algún teólogo podría hablar de tenerlas sobre su mano cuando se refiere a diestra. Pero lo que dice acá, una de las cosas que nosotros leemos es que Él es el único que puede llenar de luz e influenciar a la iglesia y alimentarla y nutrirla. Fuera de mí nada podéis hacer, dice la palabra. Tenemos que permanecer en Él. Y mientras permanezcamos en Él, nosotros tendremos la salvia de la vida que el Señor nos ofrece. Entonces, puede ser que esto era una cosa que verían los hermanos en la iglesia de Éfeso, que podían creerse autosuficientes por tener un buen nivel de doctrina. Pero hay una palabra en Levítico 26:11 que dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. De la misma manera el Señor anda por medio de la iglesia, camina en medio del pueblo, en medio de su pueblo, que es la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, otra de las cosas que nosotros leemos acá en la palabra es que Él les hace una aprobación. Voy a poner acá. Él hace una aprobación. ¿Cuál es la aprobación que Él hace? Nosotros leemos allí en la palabra que les dice a los hermanos en la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Mis amados hermanos, nosotros debemos entender que había un peso en los ancianos de la iglesia de Éfeso por cuidar al rebaño de los lobos, de todos los que querían venir y hacer desastres en la iglesia. No solamente los lobos, que pueden ser personas
que vienen como maestros, como predicadores a predicar, sino falsos cristianos, personas que se hacen pasar como cristianos, pero la única intención era venir y llevarse a la hermanita que está por allá, o bueno, aprovecharse del hermano incauto. Entonces había un peso fuerte sobre ellos y el Señor les reconoce y les dice: mire, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No lo puedes soportar. El Señor lo reconoce. Pero sí, fíjense lo que dice: y has sufrido, el versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A qué se refiere el sufrir? ¿A qué se refiere al tener paciencia? Mis amados hermanos, básicamente al hecho de que cuando un anciano de una iglesia, cualquier iglesia, decide seguir solamente la palabra de Dios y no conformarse con el mundo, y decide seguir solamente la guía del Espíritu Santo para predicar el Evangelio y no irse por metodología, y decide confiar en la provisión de Dios y no hacer pactos, ritos de dinero, de cualquier otro tipo de cosa, ese anciano y esa iglesia sufre. ¿Cuántas veces ustedes han visto iglesias pequeñitas aquí, chiquiticas, sufriendo, y unas madres iglesias por allá con todos los recursos de todo el mundo? Pero usted va a esa iglesia y no se le predica a Cristo, no se le predica de la vida eterna, no se le predica de salvación, solamente se le predica de dinero, de éxito, de emprendimiento, de ser felices, pues. Esa iglesia recoge mucho más dinero que cualquier otra iglesia que solamente se adhiera a la palabra de Dios y no permita comprometerse con el mundo. Y sufre. Y el Señor le dice: ¿sabes qué? Yo reconozco tu arduo trabajo y tu paciencia. Y el Señor reconoce, mi hermano, aunque usted no lo crea, el Señor reconoce si la iglesia de la gracia se compromete únicamente con la palabra de Dios y no con el mundo, y sufre y tiene que soportar con paciencia, el Señor lo reconoce. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra? En 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo del Señor no es en vano. Y de esta manera los hermanos en Éfeso entendían eso, y el Señor les reconoce y le dice: has trabajado arduamente. Pero, como todas las cosas, el Señor, que anda en medio de los 7 candeleros y ve como si fuera una especie de rayos X más allá, y penetra el corazón y entiende la realidad y la necesidad profunda que hay en la iglesia, puede identificar o detectar los problemas, ¿verdad?, espirituales, y los exhorta. Pero tengo contra ti, versículo 4, que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cuál es el problema que él detecta acá? Primero que nada, reconocemos que hay un esfuerzo, que hay una aprobación por el esfuerzo, pero ahora hay una reprensión. ¿Cuál es esa reprensión? Has dejado tu primer amor. El costo que tiene la extrema ortodoxia. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una iglesia busca la verdad y de alguna forma, o sea, se mantiene en ello, en la búsqueda de la verdad permanentemente, se conoce como una iglesia ortodoxa. Es decir, una iglesia que está buscando siempre la verdad, la pureza en cuanto a la verdad. Pero ellos acá, los hermanos en la iglesia de Éfeso, esta búsqueda de pureza, esta forma de no soportar a los malos y bueno, y de cuidar a la grey, les costó caro. ¿Por qué? Porque entonces, mi amado hermano, ahora iba espada, látigo y palo para todo el mundo. Eso es prácticamente lo que pudiésemos nosotros interpretar. El amor, el primer amor, se había enfriado. Fíjense que en Hechos capítulo 20 del 28 al 31,
el Señor les dice ahí a los ancianos de Éfeso, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo, que miraran por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que después de su partida entrarían en medio de ellos lobos rapaces que no pertenecían al rebaño. Entonces, esta forma de estar cuidando a la grey se volvió ya en una intransigencia contra cualquier hermano. El amor se enfrió, había más rigidez, más frialdad, no había un sentido de comunión, de fraternidad, y el Señor los exhorta por ello. Miren hermanos, fíjense en esto. Esto es algo que debemos comprender. La ortodoxia aquí no estaba en tensión contra el amor en la iglesia. Entendamos algo. El Señor no les está diciendo, no sean tan ortodoxos, o sea, bajen la guardia. No, es lo que les dice es, hey, ustedes están haciendo bien la labor de cuidar el rebaño y de buscar la verdad, pero hagan las primeras obras, es decir, no se olviden también del amor. Ustedes fueron salvos por el amor de Dios. Ámense unos a otros. Y lo vemos como un mandato del apóstol Juan en la epístola que hicimos en la serie recientemente, ¿se recuerdan? La serie de Primera de Juan. Cómo se nos manda como un mandato de parte del Señor amar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque no había ese sentir en ellos. Entonces nosotros vemos el lenguaje del paraíso a través de todo el pasaje. Cristo como el creador, Dios en medio de los 7 candeleros, como Dios anduvo en el jardín del Edén. Y luego se habla como así como Adán cayó, así también la iglesia de Éfeso, o el ángel de la iglesia de Éfeso, estaba cayendo al no exhortar sobre el amor que debía prevalecer. Hay una aplicación que quiero hacer acá. Mis amados hermanos, nosotros vemos que el Señor en las sanciones les habla de que la iglesia está a punto de ser excomulgada por la necesidad que había del amor. Ellos tenían que amarse entre ellos. Y esto estaba llevándolos a que fuera muy tarde ya para el arrepentimiento. Una de las cosas que debemos ver acá, mis amados hermanos, es también en Jeremías 2:2 hay una imagen de esto, cuando dice el profeta, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposoría cuando andabas en pos de mí en el desierto. ¿Ok? En pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Entonces nosotros debemos entender que así como Israel en un momento perdió el norte de la vida devocional, de la parte del fervor interno, de la piedad cristiana, sencillamente se convirtió en un desierto, en un pantano, y se olvidó de ese mismo amor con que el Señor los amó a ellos. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué podemos extraer del contexto histórico de la iglesia de Éfeso? Hay algo que estaba pasando en Éfeso, y eso es parte del contexto histórico, y quizás el apóstol Juan lo utilizó para hablar del tema del amor, que el Señor les estaba dando esa exhortación. Ustedes saben que Éfeso era una ciudad que estaba cercana al río Caispe, y ella fungía como un puerto marítimo de grandes proporciones. Era casi que un centro marítimo, un centro de un puerto en la región de Asia. ¿Y qué pasaba? Que el río, con el paso del tiempo, traía sedimentos, piedras, arena, iba depositándose todo eso allí en la línea costera, y el agua cada vez le costaba más llegar a los puertos. Había un tiempo atrás, casi un siglo antes de que el apóstol Juan escribiera esta carta, unos ingenieros ingenieros de aquel entonces, pues, hicieron un proyecto de extraer y sacar toda esa sedimentación y limpiarlo para que el agua volviera otra vez a conseguir su causa hasta la ciudad. Bueno, esto era algo que se había abandonado. Este proyecto se abandonó en ese tiempo, en ese momento cuando el apóstol le estaba escribiendo. Los efesios habían olvidado hacer el primer trabajo que habían hecho anteriormente, y lo dejaron allí prácticamente que abandonado, al punto de que en la sedimentación y la tierra desplazaron el puerto de Efesio, y prácticamente vino a quedar el mar a 6 millas
semillas de lejos de la ciudad. Ya cuando se desvaneció, cuando se terminó de llenar. Entonces es muy probable que el apóstol Juan utilizara esta idea de hacer las primeras obras, de volver otra vez, de ir, predicar, evangelizar con amor, con fraternidad, buscar a los perdidos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Y esa es una de las exhortaciones que se les hace a los hermanos en la iglesia de Éfeso. La otra iglesia a la cual el Señor les escribe es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y nosotros observamos acá, mis amados hermanos, que a la iglesia de Esmirna el Señor comienza diciéndole: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, haciendo una clara referencia de Cristo con Isaac. Ustedes recuerdan la historia de Isaac, el que estuvo muerto y vivió. Isaac realmente iba a ser sacrificado, pero el Señor no lo permitió. De alguna forma es una analogía. Y obviamente el Señor habla como el primero y el postrero. El primero y el postrero, el planeador, planificador, determinador, controlador de todos los eventos del mundo, el que nada se le escapa. Y esto es importante que lo entendamos, porque acá estos hermanos iban a padecer mucho por la causa del Evangelio, y el Señor quiere que ellos entiendan que Él es primero y es postrero, y que no hay nadie después de Él, ni siquiera un gobierno, ni siquiera otra iglesia, o ni siquiera cualquiera que intentara destruirlo. También tenemos que observar el consuelo que ellos reciben en Romanos 8:28. Entonces observamos que Cristo, el que resucitó, importante esto, Cristo el que resucitó, sobre todo si van a perder sus vidas por causa del Evangelio. El Señor le hace una aclaratoria: hey, Cristo, el que estuvo muerto y vivió, de la misma manera que cualquier cristiano que muere hoy en día por la causa del Evangelio y de Cristo, puede morir, pero revive en Cristo Jesús. Amén. Esa es la esperanza que hay de vida eterna. Entonces, fíjense lo que vemos acá. No solamente que Él les da consuelo y fortaleza al hablarles de la posible muerte, pero Él está en control en medio de todo esto, sino también lo de la escuela de la cruz. ¿Recuerdan la escuela de la cruz? La escuela de la cruz. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, estos hermanos de la iglesia de Esmirna no fueron salvados por un rapto secreto. Ellos murieron por la causa del Evangelio. Nosotros no podemos pretender que exista una doctrina que de alguna forma nos libere a nosotros, creyentes como ellos allá en el primer siglo, que nos libere de la persecución y la tribulación por causa del Evangelio, cuando el mismo Señor les dice a ellos: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿De dónde viene esta doctrina del rapto secreto? Que asegure a los cristianos escapar de cualquier tipo de persecución y tribulación acá en la tierra. Obviamente tiene que venir de aquellos países donde se han originado estas doctrinas que se han importado. Doctrina de la prosperidad, la doctrina de que nadie se puede enfermar, esa es la otra. Yo no sé de dónde es. Pero bueno, el punto es que se ha tergiversado. Pero el Señor les dice: hey, ustedes van a padecer persecución, no teman. Y ese mismo mensaje es para todos nosotros en la actualidad hoy. Si tenemos que padecer persecución por el Evangelio, tenemos que confiar que el Señor, el que estuvo muerto, revivió. Y no solamente eso, sino que Él nos dice: no teman. Una de las cosas que observamos acá, que el Señor les dice a ellos, dice:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Miren, mis amados hermanos, los cristianos en el primer siglo eran perseguidos de todas formas posibles. Hasta la misma palabra nos registra en Hebreos 10:34 que sus bienes eran confiscados deliberadamente, sin ningún tipo de justificación. Ellos podían llegar a donde estaba un cristiano y confiscar todas sus cosas y dejarlo sin nada. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ellos, en su pobreza, el Señor les dice que eran ricos en el más básico sentido de la palabra, considerados por el mundo como pobres. Segunda de Corintios 6:10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el asunto con el tema de ser ricos acá en la tierra? Que se deriva de muchas iglesias con el tema ese de la prosperidad, de congregaciones, porque iglesias no son. Pero en este punto nosotros observamos que los cristianos en la iglesia de Esmirna eran personas sumamente pobres, expuestas a los afanes de lo que se decían llamar judíos, y ya vamos a llegar ahí. El Señor mismo se identifica con ellos en el sufrimiento. Isaías 63:9 nos da una idea. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y también observamos en la palabra en Colosenses 2, en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense, mis amados, nosotros somos participantes de los sufrimientos del Señor Jesucristo. El puritano John Owen decía que todas vuestras persecuciones, todas las persecuciones de la iglesia son de Él en primer lugar, y nuestras solamente por participación, porque Él fue el que sufrió y fue afligido, y nosotros participamos de ese sufrimiento del Señor. Pero no solamente habla de su estado de pobreza, sino que habla también de unos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Inclusive esa frase tan fuerte y tan dura que él utiliza. ¿Por qué, mis amados hermanos? Nosotros podemos ver acá que así como Jacob fue perseguido por Esaú, Isaac fue perseguido por Ismael, la iglesia de Esmirna estaba siendo perseguida por los judíos del primer siglo. Eso es lo que está allí. Juan 8:39, dijo el Señor, los judíos le dijeron al Señor Jesucristo, nuestro padre es Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió, sino que Él que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les dice el Señor Jesucristo a los judíos. ¿Quiénes son esos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? El Señor les dice, ustedes no son hijos de Abraham, porque ustedes no quieren hacer las obras de Abraham. Ustedes quieren matarme a mí, yo he venido de Dios. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que han abrazado al Señor Jesucristo, los que han creído en Él, los que no persiguen a la iglesia. Y en este caso, fíjense lo que dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Importante, ¿no? Cuando tenemos pasajes, porque ellos decían creer en Moisés, pero tenemos pasajes de la Escritura, como en Juan 5:46, en donde el Señor les dice claramente
Ustedes no creen en Moisés porque no me creen a mí. Juan 5:46, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ellos no creían en Moisés, porque no creían en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice a estos esmirnenses, a los hermanos, que los están persiguiendo, así como Esaú perseguía a Jacob. Él les está diciendo, ellos dicen ser judíos, pero lo que son es sinagoga de Satanás, básicamente lo que le dicen. Romanos 2:28 nos aclara el asunto, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Filipenses también vuelve y nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Entonces, otra de las cosas que Él les hace referencia es al tiempo de la prueba. El tiempo de la prueba. Él les dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amados hermanos, 10 días son 10 años, son 10 meses, son 10 segundos, son 10 minutos. Eso para responder que, disculpa. La iglesia de Esmirna. El tiempo Sería otro punto, ¿verdad? Sí, el tiempo de la prueba. Okay. Cuando observamos el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que les está diciendo? De nuevo, 10 días literalmente, 10 años, 10 meses, 10 segundos, 10 minutos. No, mis amados hermanos, no se trata de eso. Se trata de un tiempo prefijado, preestablecido y predeterminado por el Señor, el primero y el último. Es decir, tú tienes una persecución que va a tener una duración exacta, ni más ni menos. Y esa es la idea que les hace, porque les dice, tendréis tribulación por 10 días, pero el enfoque no está ahí, el enfoque está en, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahí es donde está el enfoque, en vencer. El consuelo de que el tiempo de la persecución es un tiempo prefijado debería darnos consuelo a todos nosotros, que no vamos a padecer persecución eternamente. Y aunque tuviésemos que morir acá en la tierra por la causa de Cristo, la vida terrenal no se compara con la vida celestial, con una eternidad con el Señor. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Ok? Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿es un tiempo? Sí. 10 meses, 10 años. No, es un tiempo que no sabemos, que solamente el Señor sabe, pero que es un tiempo corto que tiene un principio y un final. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor les demuestra o les manifiesta a los esmirnenses que Él es soberano y que Él está en control, y que no tienen que asustarse, no tienen que temer, no tienen que preocuparse, porque ciertamente van a vivir una tribulación, pero Dios ha prefijado todo ese tiempo. ¿Y saben cuál es el otro consuelo que añade allí, mis amados hermanos? El consuelo, cuando nosotros vamos a Daniel, dice la palabra que Daniel, en el capítulo 1 del 11 al 21, padecieron por 10 días y salieron airosos, dice la palabra. Nosotros lo vemos, ellos padecieron en Babilonia. Y de esta misma manera el Señor les promete, ¿saben qué? Ustedes van a padecer tribulación, pero van a salir victoriosos, ustedes van a salir airosos. ¿Por qué? Porque Él es el que nos sostiene. Amén. Amén. Fíjense lo que dice Job 23:10, me encanta este versículo, Job 23:10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, refinado. Entonces, mis amados hermanos,
Primera de Pedro 4:12, no nos sorprendamos del fuego como si una prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿qué debemos entender? Las pruebas y la tribulación en los cristianos son ordenadas por Dios, no son ordenadas por el diablo, son ordenadas por Dios y no resultan en destrucción. ¿Saben en qué resultan? En purificación, en santificación y en conformación de nuestra imagen a la imagen de Cristo. Amén. Entonces debemos entender eso. Samuel Rutherford decía que el diablo no es sino el contrincante maestro de Dios que, como en la esgrima, nos ayuda a usar y a manejar mejor nuestras armas, porque el Señor nos ha dado armas a nosotros: la oración, la intercesión, la comunión, para mantenernos en esta tierra fortalecidos. El detalle es que el Señor tiene que, de alguna forma, permitir que nosotros pongamos en práctica esas armas que nos ha dejado. Amén. Pero todo resulta para la gloria de Dios. No hay nada que salga del control de su mano. Él todo lo mantiene en orden de acuerdo a su voluntad, que es soberana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entender que no hay que temer. Y esto es lo que le está diciendo a los hermanos en Esmirna. No teman, no teman. Luego tenemos la seguridad de la salvación. Serán probados, pero saldrán airosos. De la misma manera, mis amados hermanos, nuestra seguridad de salvación reside en la obra perfecta que Cristo hizo, no es lo que nosotros podamos hacer. Y para ir concluyendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo, primero hablamos del tiempo, luego de la supremacía del plan divino. Fue cuando dijimos que el Señor tiene control de todas las cosas, y que no hay nada que salga. Ahora, la iglesia de Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Una de las cosas que debemos observar acá es que Cristo es el único Rey y Señor. Primero observamos en la iglesia de Éfeso que el Señor se revela como el creador, el que sostiene su creación. Luego observamos en la iglesia de Esmirna que el Señor se revela como el que estuvo muerto y vivió. ¿Ok? Ahora, en la iglesia de Pérgamo, el Señor se revela como el que tiene la espada aguda de dos filos, dice la palabra ahí. Y escriban en la iglesia en Pérgamo, el versículo 12 del capítulo de Apocalipsis: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Una de las cosas que debemos destacar acá, mis amados hermanos, es que el Señor se revela como el que tiene la espada aguda de dos filos. Para dar una idea clara, ¿dónde estaba la iglesia en Pérgamo? En Asia. Una de las cosas que debemos entender es que en Roma existían dos tipos de gobierno. Aquellos gobernadores, o bueno, no gobiernos, sino dos tipos de gobernadores. Uno de esos gobernadores era el que llevaba la espada. El derecho ese se llama el ius gladis, que es el derecho de un gobernador de ejecutar una sentencia de muerte sobre cualquier persona. Y estaban los otros gobernadores que no podían hacer eso, que no tenían espada. Y acá, Pérgamo era el centro, literalmente, de la adoración al emperador romano. Nada más y nada más. O sea, el centro oficial de adoración al emperador estaba ubicado en Pérgamo. Si había un sitio en donde era mucho más probable que los cristianos chocaran con el servicio y la adoración al emperador de Roma, era en Pérgamo. Y por lo tanto, el Señor les recuerda que no es
el gobernador romano que tiene la espada. Él es el único que tiene la espada de dos filos, la verdadera espada que puede traer juicio no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Y le recuerda que Él es el Señor. Fíjense que una de las cosas que nosotros observamos es que Roma como imperio se hacía con el derecho de establecer lo que quisiera. De tal manera que en un punto hubo uno que trató de liberar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dijo, no, bueno, tú sabes que yo tengo el poder para liberarte. Si tú... ¿Y qué le dijo al Señor? Toda potestad, perdón, Él le dijo que toda la autoridad que Él tenía era porque se le era dada por Dios. Entonces, el Señor en Mateo 28:18 dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad, quien lleva la autoridad, la espada, quien realmente gobierna sobre todo es el Señor Jesucristo, no ningún imperio. Y sobre todo un imperio que amenazaba con destruir y matar a todos los cristianos que se le antojaran. ¿Dónde mora? El trono de Satanás. Uy. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Hay muchas comparaciones de este trono, precisamente porque existían allá muchos altares, incluido el altar a Zeus, que era semejante a un trono, el altar a un dios, interesantemente, Esculapio, que era una serpiente. Entonces esto podría recordarle a los cristianos la imagen de la figura de la serpiente en el huerto del Edén, y por esa razón le dice, yo sé dónde tú moras, en el trono de Satanás. Pero volvemos a la parte fundamental. No era solamente por eso, era con mayor peso, porque en Pérgamo era donde estaba oficializada como la ciudad donde se le rendiría tributo al emperador. O sea, de todas las ciudades era la más importante, donde iban a ofrecerle adoración al emperador romano. Y no solamente la palabra Pérgamo, fíjense que la palabra Pérgamo significa casado, o es una definición más o menos casado. ¿Y a qué se refiere esto? Hay una reprimenda que el Señor le da a los hermanos en la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque por ser una ciudad importante en cuanto al oficio de la adoración al emperador romano, todas aquellas personas que quisieran tener un tipo de puesto o un trabajo, un empleo para desenvolverse, tendrían que chocar con esto en algún momento. Tendrían que ir y dar incenso, adoración al César y todo lo demás. Y el Señor les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay algo que nosotros tenemos que entender acá que ocurre. Cuando hay una exhortación en la iglesia de Éfeso, se le da una exhortación, podemos decir que es más orientada a los ancianos de Éfeso, porque dice, ustedes, tú que has caído, has dejado que has dejado tu primer amor, y es como más dado a ellos. Pero cuando nosotros vamos a Pérgamo, parece que la orientación de la exhortación se desvía de los ancianos como tal hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque le dice, ustedes retienen ahí la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balac? Balac, el rey malvado, ¿no? ¿Sí o no? Y Balaam, el falso profeta, ¿no? Que para destruir al pueblo de Israel, empezó a tentar a los hijos de Israel con las mujeres de los alrededores para que ellos cometieran fornicación. Y no solamente eso era por órdenes de Balaam, el rey que quería destruir al pueblo. O sea, era un profeta asalariado.
O sea, no era un profeta porque profetizaba, era un profeta porque quería sacar ganancia. Entonces, ¿qué entendemos acá? Que asimismo, muchas congregaciones hoy en día están infectadas de esos tipos de falsos profetas que están para sacar una ganancia, y la recomienda y la exhortación prácticamente va directamente a la iglesia y dice: ¡hey! Ustedes retienen a esa gente allí, ustedes tienen a esos falsos profetas allí, haciendo mercadería de ustedes, tentándolos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a casarse prácticamente con el mundo. Hermanos, el cristiano está llamado a estar unido a Cristo, no unido al mundo. El mundo puede prometer muchas cosas, pero si usted va a comprometer su fe y el evangelio por hacer dinero, por ser exitoso y por todo lo demás, ya usted se divorció del Señor, ¿ya? Si usted se fue por allí. Entonces, la exhortación se les habla: ustedes tienen a esos falsos profetas y ustedes los retienen. Y se habla de esta doctrina de Balaam. Es muy probable que muchos cristianos en la iglesia de Pérgamo estuvieran comprometiendo su fe y el evangelio por tener puestos políticos, por tener cargos de bastante entrada de dinero. Y se nos dice en el otro punto de un personaje que se menciona, el cual yo sé que todos conocemos, o quizás no conocemos, que es Antipas. Y voy a hacer esta entrada acá para prácticamente juntar las dos ideas, porque también lo menciona en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, para hacerte una idea más o menos general. En los días de Antipas, que fue muerto entre nosotros, dice el Señor Jesucristo. ¿Quién es Antipas? Antipas, nadie sabe quién es Antipas, pero hay una imagen, una idea que puede definir que Antipas, como en una palabra que significa en contra de todos, básicamente, se refiere a aquellos cristianos que se pusieron en contra de todo el mundo por la causa de Cristo. Esencialmente murieron estando en contra de todo el mundo. Cristianos radicales, ¿no? Aunque no diría radicales, son cristianos. No son radicales, son cristianos. Lo que pasa es que los que no son cristianos van a decir que no, que son muy radicales. No, son cristianos porque mueren por la causa del evangelio. Y Balaam, en este caso, puede ser también una idea, una imagen, una alegoría, una relación de lo que eran los nicolaitas. Dice en Éfeso, en el capítulo 2, versículo en el versículo 6: pero tienen esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay muchas ideas también de quién era este Nicolás, que si era de los diáconos que fueron escogidos cuando hechos, o si realmente no era él. El punto es que los nicolaitas tenían unas obras, y yo voy a poner aquí el término exacto: Antipas versus nicolaitas. ¿Por qué? Porque Antipas estaba en contra de todo y era firmemente sin ningún tipo de compromiso con el mundo, Cristo y ya. Los nicolaitas, en tanto, las obras que ellos empezaron a practicar, se cree que era lo que se conoce como el antinomianismo. Yo no sé si ustedes han escuchado esa palabra, antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? El antinomianismo es básicamente que porque Cristo murió y nos redimió y nos salvó de la ley, ahora la ley no tiene ningún tipo de validez. Por tanto, como somos libres de la ley, en ese sentido de que Cristo cumplió la ley, ahora podemos hacer todo lo que nos dé la gana y complacer todos los apetitos de la carne. Porque sencillamente, como estamos bajo la gracia de Dios, como ya no somos salvos por la ley, no tenemos que cumplir la ley, no tenemos que observar la ley, no tenemos ningún tipo de compromiso con la ley. Y esto que había comenzado como una obra en Éfeso, se constituyó en doctrina oficial en la iglesia de Pérgamo. Dice: pero ten unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo
Perdón, no, es en el versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Miren, eso empezó como las obras en la iglesia de Éfeso. Ya aquí en Pérgamo ya era una doctrina. ¿Ve? ¿Ve por qué razón? Es que las cosas que comienzan mal se tienen que cortar de raíz directamente. Por eso es que todos debemos formarnos acá en la Iglesia de la Gracia como maestros de la palabra. Todo el mundo. Tenemos que prepararnos al Señor porque todos, cada uno de nosotros somos responsables de velar por la grey. Obviamente hay una responsabilidad de los ancianos, pero todos, hermanos, todos tenemos que velar. Entonces, nosotros vemos esto y fíjense las aplicaciones que podemos traer. El Señor les responde de esta manera. Les dice, por tanto, en el versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná fundido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya vamos a ir allá. Primero, el Señor promete hacer una guerra usando para ello la espada de su boca. En este sentido, el juicio no se debe interpretar como algo exterior, sino como un instrumento espiritual de lo que Dios va a hacer. Después le dice que la referencia que hay de Balaam, que ponía tropiezo para que los hijos de Israel comieran cosas sacrificadas a los ídolos, se contrasta con el maná que Dios le dio al pueblo de Israel durante su peregrinaje a la tierra prometida. El Señor los alimentó con maná del cielo. Y el Señor, prácticamente la idea acá es, no necesitas estar comiendo de los sacrificados a los ídolos. Cuando el Señor te provee, cuando el Señor nunca va a dejar de proveerte, aún en medio de las circunstancias más difíciles. No comprometas tu fe, no te unas al mundo, únete al Señor Jesucristo. Prácticamente es una idea, cómo el Señor está diciéndole esto. Y no solamente la parte del maná escondido, sino también de la piedrecita blanca que es ofrecida como un símbolo o imagen de absolución de pecado. Hay una referencia en número 11, en Éxodo 16:31 y en Génesis 2:12, y son referencias también al maná que el pueblo de Israel comía. El nuevo nombre, hermanos, el nuevo nombre, Isaías 62:2, dice la palabra, esto es un libro profético, Isaías. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Alusión al nuevo nacimiento, a todos los que han nacido. Hermanos, no hay que estar buscando cuál será el nombre que Dios me va a dar. Se empiezan a hacer números y numerología y toda la broma. No, es una imagen simbólica de que el Señor, así como te ha dado un nuevo corazón, el Señor te ha dado entrada a su familia con prácticamente una adopción, así como lo hizo con Jacob, que dejó de ser Jacob para ser Israel, así como lo hizo con Abraham, que era Abraham para ser Abraham. El Señor hace lo mismo. Una nueva creación también nos da la idea de una nueva vida en Cristo, una nueva, por así decirlo, una nueva dirección, un nuevo rumbo hacia la eternidad. Amén. Esa es la idea que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿cuál es la reflexión teológica que podemos hacer de estas iglesias, de este mensaje de esta iglesia? Y ya con esto finalizamos, mis amados hermanos, y es lo siguiente. La recapitulación de la historia del pacto se hace patente en medio del mensaje de las 7 iglesias. Bueno, vamos a solamente hablar sobre las 7 iglesias. Primero, en Éfeso, el lenguaje del paraíso. Cristo se anuncia como el creador, como el que anda en medio de los candeleros, así como el Señor andaba en medio del jardín del Edén. Al ángel se le felicita por haber guardado la iglesia de sus enemigos, tal como a Adán se le ordenó guardar y labrar el huerto del Edén. Se hace una exhortación y al arrepentimiento, ya que así como Adán, el ángel había caído también. Y a pesar de esto, la puerta sigue abierta para los que consigan la victoria ante el tentador. ¿Y saben qué se les promete?
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así concluye el mensaje de la iglesia de Éfeso. Luego observamos en Esmirna la situación que vivieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Podemos ver allí que el Señor se enuncia como Isaac, el que estuvo muerto y vivió. Y luego la condición de los hermanos en Esmirna era tal cual la condición de Israel. Los hermanos en Esmirna, ¿saben quién los estaba persiguiendo? Los judíos. Los estaban instigando, levantaban calumnias, así como a José se le levantó calumnia y lo vendieron y fue a dar a Egipto. Pero el Señor les promete que así como los patriarcas vivieron como extranjeros en la tierra prometida, Hebreos 11:9, así mismo ellos tendrían su lugar en la eternidad con el Señor. ¿Sabe cómo qué? Como gobernador, así como el mismo José fue a llegar a Egipto como gobernador, a pesar de toda la persecución que vivió y todas las calumnias que se levantaron, y como José estuvo preso, así también la iglesia en Esmirna iba a estar presa, iba a estar en la cárcel por calumnia. Entonces estos falsos judíos están persiguiendo a los verdaderos herederos de la promesa. Y la tribulación de los 10 días, no solamente observamos que Daniel salió victorioso en esa tribulación, sino que Israel soportó las 10 plagas de Egipto antes de salir al desierto y ser liberado por el Señor. Nosotros vemos, fíjense cómo se va construyendo de forma cronológica toda la historia de Israel dentro del mensaje de las 7 iglesias, hasta llegar al escenario del primer siglo, que eso es en la iglesia de la Odisea, que vamos a estudiar luego. Y finalmente Pérgamo. El lenguaje hace la alusión a la peregrinación, ya tal cual como en Esmirna la iglesia ha padecido o ha soportado las 10 plagas de Egipto y sale al desierto. Ahora en el desierto, en la peregrinación, así como Israel se consigue con Balaam, y como Balaam, así también esta iglesia se les recuerda que no debe temer. ¿Sabe cuál es una idea aquí que se hace con respecto al desierto donde mora el trono de Satanás y donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás? Una doble afirmación. Y es como que da la idea de una actividad demoníaca y satánica. De hecho, Cristo fue tentado en el desierto, dice la palabra. Y allí estaban esperando el rey malvado y Balaam. Pero el Señor le dice, tranquilo, que así como el ángel del Señor hizo un juicio contra Balaam en números 22, 31 y 24, el Señor es el que verdaderamente tiene la espada. Los demás pueden tener espadita chiquita, pero la del Señor es la verdadera espada que corta con todo. Y a los que vencen les promete compartir con ellos el maná escondido del pacto. Hebreos 9:4, la piedrecita con un nuevo nombre, que era el emblema del pueblo redimido, el que llevaba el sumo sacerdote. Eso está en Éxodo 28, 9 y 12. Y finalmente concluimos, mis amados hermanos, con esta enseñanza, recordándoles de nuevo que no necesitamos realmente ir a la televisión, ir a otros libros, y a ir a novelas, y ir al horóscopo y a la astrología, y mucho menos a los libros de eso para que cuando sueñas cuál es el número que te vas a jugar en la lotería. No, tenemos que ir a la Biblia, y en la Biblia nosotros vamos a obtener toda la definición, todas las ideas que están plantadas acá. La iglesia de los Efesios, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, todas ellas, en medio del Señor, les hace exhortaciones, les hacen llamado, confrontación, y de la misma manera el Señor lo hace con todas las iglesias alrededor del mundo. Amén. Él es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es eficaz, Señor, y como espada de doble filo que corta, Señor. Padre, te pedimos que nosotros podamos entender por medio de tu palabra, Señor, a vivir de acuerdo a ella, Señor, a entender cómo tú, Señor, de forma tan fuerte, Señor, y con severidad, exhortaste, Señor, a cada una de las iglesias, Padre. Permítenos, Señor, ver nuestra propia realidad delante de ti, Señor, y así, como los efesios, Señor, hemos olvidado tu primer amor, ayúdanos, Señor, a entender esto y a responder, Señor, a de verdad velar
por el hecho de no abandonar las primeras obras, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, si como la iglesia de Esmirna iba a padecer persecución, si nosotros, Señor, hay temor, no hay consuelo y no hay fortaleza, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y a entender que puede ser la persecución de esta vida. Los días que tengamos acá en la tierra están prefijados y están predeterminados, y solamente la vida eterna es la que verdaderamente tiene mayor peso de gloria, Señor. Porque esta vida, como dice tu palabra, es como un vapor, Señor, se desvanece como nada, Señor. Pero la vida que tú prometes es la verdadera vida eterna, Señor. Gracias, Padre, también te damos, Señor, por entender tu palabra, sabiendo que pueden haber, Señor, pueden existir falsos apóstoles, Señor, falsos profetas y hombres malvados, Señor. Y así como en el desierto Israel tuvo, Señor, esta confrontación, tu palabra nos enseña que nosotros podemos descansar, porque aunque padezcamos por tu evangelio y por tu fe, Señor, tú tienes la última palabra, Señor. Tú eres, Señor, el que verdaderamente lleva la espada de justicia, Señor, y la dejas caer, la dejarás caer, Señor, sobre todos aquellos que no se humillen ante ti y no se arrepientan, Señor. Por eso oramos por salvación, oramos para que los miembros no te caminen en nuestro corazón.